Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones. Y por eso quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han decidido darnos su confianza. Eskerrik asko, eskerrik asko. Como vaticinaban prácticamente todas las encuestas y después de las elecciones de ayer, en el nuevo Parlamento Vasco hay una mayoría parlamentaria que permitiría la investidura de un lehendakari de izquierdas y un gobierno en Ajuria Enea sin el PNV, aunque esto no lo diga nadie, es así. Más allá del evidente hito histórico que esto supondría en términos políticos, las ventajas materiales para la ciudadanía vasca serían muy significativas. No hay que olvidar que en los últimos años el PNV ha deteriorado gravemente la sanidad pública vasca de Oskakidecha al estilo madrileño, es decir, mediante su infrafinanciación y su privatización, y ha permitido que se desboquen los precios de la vivienda como en el resto del Estado. Y también ha combinado esta operativa antisocial con varios casos de clientelismo, puertas giratorias y enriquecimiento ilícito entre sus filas, dejando completamente claro que su función política es la de representar los intereses de una oligarquía con mucho poder económico, pero muy minoritaria en términos democráticos. Con los resultados electorales todavía calientes, somos conscientes de que lo más probable, sin embargo, será que las dirigencias del PNV y el PSOE hagan oídos sordos a la voluntad popular expresada en las urnas y repitan el esquema de gobierno de coalición de derechas que se configuró durante toda la pasada legislatura. Por su parte, lo más probable es que las gentes de H. Bildu, en una estrategia lenta de ir acumulando apoyos electorales y legitimidad muy poco a poco, se contenten con liderar la oposición. Si finalmente se produce un desenlace como este, yo creo que será pertinente volver a reflexionar sobre los mecanismos que hacen posible violentar, mediante presiones externas a las cámaras parlamentarias, la cristalización de determinadas mayorías emanadas de la decisión democrática de la gente. Este fenómeno político ya lo vivimos en el ámbito del conjunto del Estado español cuando se generó una gran inestabilidad política con, recuerden, 3 repeticiones electorales y la primera moción de censura exitosa de nuestra democracia reciente, mediante la prohibición por parte de poderes no democráticos de la conformación de un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. ¿Recuerdan? Aunque hubiese una mayoría parlamentaria suficiente para ello. Y en todos y cada uno de los hemiciclos que se constituyeron, recuerden, desde las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. La forma de implementar una cláusula de exclusión antidemocrática como esta es, obviamente, a través de los poderes mediáticos y de la percusión sobre la opinión pública de un determinado relato cuyo único objetivo es el de excluir a determinadas fuerzas políticas de la gobernabilidad, independientemente del resultado electoral que éstas hayan obtenido. En lo que respecta a la izquierda plurinacional, pues hay que decir la verdad. Parece evidente que Bildu ha absorbido una parte muy importante de sus votos. Sumar se queda con el 3,3% y un diputado. Y Podemos con el 2,3% y sin representación. Mucho mejor que en Galicia ambos, pero muy debilitados. Hablamos de un espacio electoral menor al 6%. Algo parecido a lo que otorgan las encuestas a los comunes en Cataluña. Veremos lo que pasa en las europeas. Pero ocurra lo que ocurra, el espacio electoral de la izquierda confederal está partido en 2 y en retroceso en las naciones sin Estado. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de las elecciones en Euskadi. Zugasti, ¿qué tienes preparado? Pues vamos a desmenuzar los resultados electorales y ver qué ha cambiado de un tiempo a esta parte en el disputado camino hacia la Lehendakaritza. Manu Levín, cuéntanos. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, esta campaña vasca ha sido un ejemplo paradigmático de intervención de los poderes mediáticos para hacer política y tratar de influir en el destino político, en este caso de Euskadi. Vamos a analizar hoy un poco este tema. Los vascos saben que ancha es Castilla, pero más ancha que Castilla es América Latina. Y hoy nos vamos volando a Quito, ¿verdad? A Ecuador. Nos vamos a Ecuador. Efectivamente, ayer también se votó este domingo en una consulta popular y el resultado Noboa lo presenta como un triunfo, pero es un triunfo envenenado, ya os contaré. Hoy contaremos además con Jonathan Martínez. Tenemos ganas de hacerle muchas preguntas. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Pues buenas tardes, Pablo, vamos allá. Ayer, domingo 21 de abril de 2024, tuvieron lugar las elecciones en Euskadi. Casi 2 millones de ciudadanas y ciudadanos vascos, concretamente 1.795.000 electores, estaban llamados a votar en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava para conformar el Parlamento Vasco y quién sería el nuevo lehendakari o nueva lehendakari. Y el resultado, bueno, pues hay que ir por partes, aunque el titular sería, a grosso modo, que el PNV se mantiene como el partido más votado, Euskal Herria Bildu conserva el segundo puesto de fuerza política más votada, pero
esta vez, y este sí que es el verdadero titular, con un resultado histórico, y el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, es la llave del Partido Nacionalista Vasco para mantenerse en el gobierno. Sin embargo, lo más probable, como decíamos, es que el PNV resista el avance de Bildu y junto al PSOE repitan la alianza histórica, y los abertzales tendrán que esperar otros 4 años o quién sabe cuántos más para gobernar en Euskadi, si es que alguna vez les dejan. Pues sí, todo apunta a que la Lehendakaritza tendrá que esperar para ellas. ¿Conocéis, o al menos seguro que os suenan, 7 de los que iban para futuribles Lehendakaris? Pero en realidad eran 14 las candidaturas que había y que se presentaban ayer. En cualquier caso, y para quien todavía esté un poco despistado o despistada, vamos a recordar los nombres de los más sonados, porque representan aquellos partidos que han sido los más votados y con opciones de conformar un gobierno. Y eran Imanol Pradales por el PNV, Pello Otxandiano por Euskal Herria Bildu, Eneko Andueza por el PSE, Miren Gorrotxategi por el Carrequín Podemos, Alba García Martín por Sumar, Javier de Andrés por el PP y Amaya Martínez por Vox. Bueno, recordemos también de paso que estaban en juego 75 escaños y que para repartirlos se aplica el mismo sistema que en el resto del Estado, la ley DONT. A nivel provincial, la ley electoral autonómica vasca establece que cada circunscripción elige 25 parlamentarios independientemente de la población de cada territorio. Y uno de los motivos por los que han destacado estas elecciones ha sido por su participación, el 62,52% de un total de más o menos 1.070.000 votos de personas que han votado, y eso significa que la participación sube, y sube sobre todo si la comparamos con los anteriores comicios, los de 2020. Allí la participación fue de un 50,78%, la más baja de la serie histórica. Y en 2016, las anteriores, la participación remontó un poquito al 60%. Así que estas son las parlamentarias con mayor participación desde 2012 y se colocan 12 puntos por encima del bajonazo que supuso ese 50% de votantes en 2020. Hay que decir que fue en plena pandemia. Y por cierto, chicos, una curiosidad. El dato más alto de participación en unas parlamentarias vascas fue en el año 2001, con casi un 75% de electores y con la victoria del PNV de Ibarretxe. La alta participación fue, según muchos analistas de entonces, la respuesta de los vascos y las vascas a una promesa de conformación de un frente común PP-PSOE, eran Mayer Oreja y Nicolás Redondo por aquel entonces, que se postulaban para gobernar en Euskadi en coalición, y la idea pues les salió regular. O sea que el PNV ha liderado en solitario o coaligando con otros partidos el gobierno vasco desde 1980, salvo en un periodo de 2009 a 2012 con Patxi López del PSE en la Lehendakaritza. Bueno, sabemos que Ina Finogeno habla perfectamente castellano, pero es que además también pronuncia Lehendakaritza mejor que cualquiera de nosotros en euskera. Un paréntesis, este gobierno de Patxi López fue posible porque ilegalizaron a la izquierda abertzale, que nadie se olvide. Bueno, de todas formas no hay quien saque al PNV de Ajuria Enea, ¿no? Qué bien dices, Ajuria Enea. En realidad, Ina, sí que se podría sacar al PNV de Ajuria Enea. El nuevo Parlamento Vasco hay una mayoría parlamentaria que permite una investidura de un lehendakari de izquierdas y un gobierno en Ajuria Enea sin el PNV. Pero lo más probable es que, como decíamos, las dirigencias tanto del PNV como del PS ignoren la voluntad popular expresada en las urnas y repitan el esquema de gobierno de coalición de derechas que se configuró durante la pasada legislatura, con sus consecuentes políticas de derechas y contra la mayoría popular. Y con un PNV que, recordemos, ha privatizado y recortado la Osakidetza, la sanidad pública vasca, al estilo Ayuso, un PNV también salpicado por tramas de puertas giratorias, clientelismo y casos de corrupción que, como decían los compañeros de Horda o en el Salto Euskadi, están muy lejos del mito del oasis vasco y la tolerancia cero con la corrupción. Sería más correcto hablar de una política al servicio de la oligarquía vasca, grande en poder, pero no en democracia. Y todo esto siguiendo siempre su lema, Jaungokoitia eta lege zaharra, Dios y ley vieja, que no es solo el nombre de una canción de Cortatu, que es el lema del partido, del PNV. ¡Dios, fueros! PNV. Qué susto me ha dado. Si observamos los resultados de ayer, de hecho, y con el escrutinio del 100%, la jornada se cerraba con 27 escaños para el PNV, que son unos 370.000 votos, un 35,2%, 4 menos que antes. Y lo que decíamos, que por 28.819 votos se mantiene como primera fuerza política. Para que lo tengamos claro, el PNV venía de 31 escaños y un 39% de los votos, así que sí, ha dado un bajón de 31 a 27. Bueno, no obstante, en el Garibaldi les reservamos mesa si quieren venir a ahogar las penas. Pero la clave, ya lo hemos dicho, está en el segundo partido más votado, NH Bildu, que con el 32,5% de los votos, 341.700 votos, también tienen 27 escaños, han empatado, pero en su caso no bajan, sino que esta legislatura contarán con 6 asientos más. Por eso esta subida la llamamos o la consideramos un resultado histórico. Y vamos con más datos. Euskal Herria Bildu ha ido subiendo desde 2016, hace 8 años,
Contaba con 18 escaños en el Parlamento y un 21% de los votos. En 2020 alcanzó los 21 escaños y el 27% de los votos, y este año, como hemos dicho, suma 6 más. Y le votan el 32,5% de los y las electoras vascas. Esto configura el Parlamento, suena bien, más abertzale de la historia. Datos y matemáticas. Hay un cambio de intención en los votos de la población vasca, ya que el PNV tiene 27.614 votos menos, mientras que H. Bildu tiene 116.593 votos más. Y todo esto, pese a que, como veremos ahora en el análisis de medios, pues ha habido una campaña a nivel estatal en la que algunos volvieron a resucitar el fantasma de ETA y del terrorismo a última hora en un todos contra Bildu declarado. Con todo y eso, por cada voto al PP o al PSOE hay 3 votos a Bildu. Entonces, tocamos a más de 300.000 terroristas si hacemos caso a los titulares de muchos medios. Marlaska, debemos subir el nivel de alerta terrorista. El 4 se nos queda muy corto. Pues el Partido Socialista de Euskadi, el de Eneko Andueza, sube 2 escaños respecto a 2020 y se queda con 12. 149.600 votos, un 14,2% de los votos emitidos. Y por su parte, el Partido Popular sube 1 y tendrá 7 representantes en el Parlamento Vasco, unos 97.000 votos, el 9,2% de ellos. Pero es curioso, porque como hablamos de 2 y 1 escaños nuevos para PSE y para PP respectivamente, pues una podría pensar que en Euskadi ha aumentado la tendencia de voto al PSOE, ¿verdad? Pero esto no es así. Mientras que el PSOE sube un 6% puntos porcentuales, de votos, el Partido Popular sube 2,5 puntos en nuestros comicios. Aunque en todo caso, y si hacemos una perspectiva histórica más amplia en el tiempo, sí que debe decirse que desde 2016 hasta la actualidad el PSE sí ha ido acumulando votos a su favor y el PP los ha ido perdiendo, aunque se haya recuperado un poquito respecto a las elecciones pandémicas de 2020. Entonces, datos. El Partido Socialista Euskadi contaba con 9 escaños en 2016, subió a 10 en 2020 y ahora tiene 12. Pero el PP en 2016 tenía 9 asientos, en 2020 pasó a tener 6 y en la actualidad se queda con 7. Por último, las otras fuerzas políticas que han alcanzado a tener representación en la Cámara Vasca son Sumar, con 35.000 votos, un 3,3%, y Vox, con 21.396 votos, un 2%, y con un escaño cada una. Vox se mantiene en cuanto al número de asientos, 1, y Amaya Martínez, candidata, seguirá siendo la única representante de la ultraderecha en la Cámara de Vitoria al conseguir su nuevo escaño por Araba. En el caso de Sumar, consigue el único escaño de la izquierda federal, que pasa de 6 a 1, gracias por tanto. Esto lo ocupará Jon Hernández, que es el número 1 por Araba y miembro de Izquierda Unida, Ezker Anitza. Se lo lleva pues un candidato de Izquierda Unida y no la candidata de Sumar al Lehendakari, Alba García, que no lograba su asiento por Vizcaya. Por su parte, el Carrequín Podemos, con Miren Gorrotxategi, se ha quedado sin representación con 23.679 votos. Y es que, pese a tener más votos que Vox, la distribución territorial de los mismos le ha perjudicado. Los voxeros se concentran en Araba y esta distribución favorece a los ultras y perjudica a las moradas. Si nos ponemos, de hecho, a ver los resultados por cada territorio, llama la atención que el PNV es primera fuerza en Vizcaya y, sin embargo, tanto en Guipúzcoa como en Araba, el Euskal Herria Bildu es el partido más votado. Para quienes estéis escuchándonos, si no veis el gráfico en pantalla, os lo describimos. El mapa está cambiando poderosamente desde hace unos años, del verde cocodrilo del PNV al verde esperanza abertzale. Luego, si nos vamos a algunos de los municipios más poblados y hacemos una comparativa de voto entre el 2020 y el 24, pues el PNV se ha mantenido como primera opción en ciudades como Bilbao, Barakaldo, Getxo o Irún, pero en otras como Vitoria-Gasteiz o Durango su presencia se ha reducido y ha aumentado la de Euskal Herria Bildu, llegando a ser la primera opción de voto y desbancando al partido de Ortúzar. Al mismo tiempo, los de Arnaldo Otegi se han mantenido en lugares como Arrasate o como Rentería. El caso es que ahora hay que esperar a que este viernes 26 de abril se revisen posibles errores y se recuente el voto de los 82.911 vascos que residen permanentemente en el extranjero. Y ojo con esto, que en 2016 y 2020 este segundo escrutinio cambió el reparto de escaños. Y la mayoría para conformar gobierno son los 38 escaños. Pero al margen de las cuentas que os estén saliendo, parece que aquí ocurre lo que contábamos en este editorial de Diario Red, que se definía como una cláusula de exclusión antidemocrática. Esta cláusula, que también opera en Euskadi, desoye el mandato de izquierdas de las urnas y se vale de los poderes mediáticos, como hemos comentado, para influir en la opinión pública y para excluir a determinadas fuerzas políticas de la gobernabilidad. No sé si os suena.
Por último, vamos a dar un repaso rápido a las reacciones. Vamos con Imanol Pradales del PNV, que ayer, además de cumplir 49 años, se convertía en el sustituto oficial de Íñigo Urkullu como lehendakari, aunque no decía nada especial. Pradales pues celebraba que el Partido Nacionalista Vasco había ganado las elecciones y añadía pues que defenderá los intereses de toda la ciudadanía vasca con humildad y con trabajo, dando todo por Euskadi todos y cada uno de los días. Ortúzar, el presidente del PNV, por su parte, anunciaba que se iban a poner en contacto con el resto de formaciones políticas porque, según él, la sociedad vasca ha optado por un gobierno liderado por el PNV y plural. Y esos contactos que dice el PNV ya están bastante claros y está claro por dónde van. Pedro Sánchez trasladó su enhorabuena a Imanol Pradales y al PNV por la victoria obtenida y aprovechó el mismo tuit para felicitar también a su candidato, a Eneko Andueza, por su extraordinario resultado, cito literal, anunciando que los socialistas volvemos a ser decisivos en Euskadi. Pero hay quien no pierde la fe y Javier de Andrés, candidato del Partido Popular, llamaba al PNV para decirle que ellos tenían la mano tendida, sobre todo para evitar cualquier ruptura en Euskadi o en España. Hemos empezado, decía, una importante remontada. Por su parte, desde Madrid, Alberto Núñez Feijóo felicitaba a su candidato y, como su compañera de partido, Cuca Gamarra, se centraba en que ha ganado el blanqueamiento de Bildu perpetrado por el PSOE. Y aunque Vox mantiene su escaño, Santiago Abascal reposteaba un tuit de la propia cuenta de su partido con los resultados y se lamentaba de que ETA y el separatismo han ganado las elecciones. Pero también hablaba de esperanza porque los votos a Vox son la semilla de la reconstrucción y la reconquista de España. Esta gente no para con la reconquista. Escuchemos para terminar lo que se dijo ayer en la sede de Euskal Herria Bildu. Y en consecuencia el mapa político en estos tres territorios ya es nuevo, ya es absolutamente nuevo, ya estamos en una realidad política nueva. Hoy no hay una fuerza política que vertebra institucionalmente los tres territorios, hoy hay dos. Hace 4 años la distancia era de 11 escaños, hoy o de 10, hoy es de 0. Escuchábamos a Pello Txandiano, el candidato al lehendakari, pero Otegi, desde el mismo escenario, en la sede de Euskal Herria Bildu, también agradeció la confianza depositada y recordó que los abertzales hacen la contabilidad a nivel nacional. Le escuchamos, Xavi. Que la izquierda independentista, la izquierda soberanista ha sobrepasado los 400.000 votos en el conjunto de Euskal Herria. Hoy podemos decir que somos la primera fuerza política de Euskal Herria y hoy podemos decir que somos la primera fuerza abertzale de Euskal Herria con todavía más distancia que ayer. Hori da egin duguna. Así que ya lo hemos visto, entró ETA a tiempo y en la recta final de la campaña, pero no sirvió de nada para influir en los resultados electorales de Euskadi. Lo que sí funcionó otra vez, sí, es hablar de ETA en todo el Estado para fortalecer esa mencionada cláusula de exclusión que prohíbe de facto la participación de Euskal Herria Bildu en un gobierno vasco. Cambio de ciclo, pues el avance histórico de Euskal Herria Bildu es una gran victoria, pero no alcanza para gobernar la lehendakaritza ni para cambiar ese dichoso ciclo, porque no basta con ganar. Por otro lado, habrá que ver qué pide el PSE de Andueza a los jeltzales y con una posición abertzale más fuerte que nunca en el Parlamento vasco. El intento evidente del poder mediático de salir al rescate del soldado PSOE y entrar en la clave ETA ha conseguido que el PSOE sea quien decida. Ahora, una vez más, pues que el lehendakari va a ser del PNV. La normalización total del pacto PSOE-PNV en todos los medios de comunicación el día después de las elecciones ha discurrido en paralelo a la asunción también, como si fuera natural o lógica, de que EH Bildu no puede gobernar en Euskadi. ¿Por qué? Como decía nuestra compañera Laura Arroyo esta mañana en El Tablero, es el régimen del 78, amigos. Gracias, Ugasti. La izquierda soberanista ha dado un salto histórico, alcanzando los mejores resultados electorales de su historia. Adelante, Manu Levín. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, vamos a seguir tirando un poco de los elementos que están sembrados hasta ahora en la sección de datos. Estas elecciones vascas, entre otros muchos elementos interesantes para el análisis, nos ha vuelto a regalar un ejemplo muy, muy evidente, paradigmático, de intervención de los poderes mediáticos en el proceso electoral para tratar de influir tanto en la propia votación como, sobre todo, es en lo que me quiero centrar hoy, en la definición del escenario postelectoral, es decir, en la formación del próximo gobierno vasco. La carta, el eterno comodín que los
grandes medios de comunicación decidieron hace unos días que tenían que volver a jugar en estas elecciones, cualquier persona que viva en España lo sabe, se resume en una sola palabra. Y esa palabra es ETA. ETA, exactamente. Todos y todas hemos visto cómo en la recta final de la campaña vasca las grandes empresas mediáticas de ámbito estatal, con sede en Madrid y en Barcelona, introdujeron a ETA como tema principal de la agenda, tanto la derecha como la progresía mediática, pero en particular esta última. Quedémonos con esto porque es clave. No vamos a repetir aquí hoy todo lo que se ha dicho y publicado sobre ETA en los últimos días, creo que todo el mundo lo tenemos claro y además podríamos pasarnos todo el programa solo con eso, pero sí quiero que nos preguntemos con qué objetivo u objetivos se ha hecho toda esa campaña mediática. Lo más evidente, por una parte, sería pensar pues, que eso se ha hecho para intentar influir en el voto, ¿no? Ante unas encuestas que pronosticaban la victoria de EH Bildu, que finalmente no se ha producido. Hoy mismo El Mundo casi podríamos decir que se jacta de ello. Por ejemplo, el PNV sobrevive al récord de Bildu por el voto del miedo de la última semana. Este es su titular. El PNV sobrevive al récord de Bildu porque os metimos bien de miedo la última semana, podrían haber titulado en realidad. Total, pero a mi modo de ver, el objetivo más importante con todo esto de meter a ETA en campaña no estaba tanto en lo que tenía que ver con la propia votación de ayer, sino con el después, con la definición del escenario político que se abre ahora en Euskadi y en España en general. Tanto en el caso de la derecha mediática, que hoy culpa a Sánchez por haber blanqueado a Bildu, etcétera, lo decía antes Ina, como sobre todo, en el caso de la progresía mediática. En resumen, si la cadena SER metió a ETA en campaña en la última semana, no fue tanto para intentar evitar una victoria electoral de Bildu, que también, sino sobre todo, para preparar el terreno para su pacto con el PNV, para naturalizar que el PSE le vaya a dar el gobierno a la derecha vasca y no a la izquierda, disipando por completo cualquier mínima idea que pudiera existir de que el PSE, un partido autodenominado progresista y de izquierdas y que gobierna en España con los votos de Bildu, pues pudiera plantearse construir un bloque de gobernabilidad de izquierda en Euskadi para el que los números evidentemente dan. En realidad, que el PSE iba a pactar con el PNV, pasase lo que pasase ayer, es algo que siempre ha estado muy claro para cualquiera que sepa un poco de política y que sepa lo que representa el PSOE, que está mucho más cerca del PNV y del PP que de EH Bildu. Pero antes de que la SER metiera a ETA en campaña, la duda sí que aparecía en debates, en tertulias y hasta en entrevistas. Al expresidente Zapatero, sin ir más lejos, le preguntaron precisamente esto hace 10 días en la entrevista que le hicieron en La Sexta, si su partido volvería a pactar con el PNV o abriría la puerta a un gobierno de izquierdas en Euskadi. Efectivamente, la duda al menos se planteaba en los medios hace solo unos días, aunque insisto que poca duda cabía para cualquiera que conozca un poquito al PSOE, pero hoy, 10 días después del efecto ETA en campaña, esa duda ya no existe en ningún medio de comunicación y en la cabeza de absolutamente nadie. Nadie se plantea ya ni como mera posibilidad, ni siquiera como una especulación aritmética, que el PSE pudiera usar sus votos para que gobierne la izquierda en Euskadi. Y disipar ese marco, era el objetivo primordial de la introducción de ETA en campaña por parte de la cadena SER. En otras palabras, que si algún despistado pensaba que habiendo una mayoría absoluta entre Bildu y el PSOE, los del Somos de izquierdas elegirían a un lehendakari de izquierdas, pues ya se podía ir olvidando. Exactamente. Y basta echar hoy un vistazo a las portadas y a los relatos de la progresía mediática sobre los resultados de ayer y compararlos con lo que se decía hace 2 semanas, con preguntas como esa que le hicieron a Zapatero, para constatar la eficacia de esa estrategia mediática y para comprobar que efectivamente cualquier marco mental de un posible lehendakari de izquierdas en Euskadi con los votos del PSE está absolutamente disuelto. Vamos a empezar escuchando a Pepa Bueno, directora del País, analizando los resultados anoche mismo. Jornada histórica por ese empate entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Jornada histórica, noche histórica, un empate que aunque lo anticipaban las encuestas, hasta que no se ha materializado, teníamos dudas de a dónde podía llegar ese recuento de infarto que hemos vivido, pero que sin embargo no toca nada del gobierno, ¿no? Se va a reeditar, parece que se puede reeditar y por lo tanto los números dan y puede ocurrir el gobierno de coalición entre el PNV y el Partido Socialista, que obtiene un buen resultado, sube 2. Yo creo que desde el año 2012 quizá el Partido Socialista de Euskadi no tenía un resultado así y que representa además el primer respiro para Pedro Sánchez desde el 23 de julio y desde su investidura. Pero sin duda decimos que es
una jornada histórica por ese crecimiento de Bildu, que nos dice muchas cosas. Ese crecimiento nos dice que el tiempo ha hecho su trabajo desde la desaparición de la violencia en Euskadi. El tiempo ha hecho su trabajo, Bildu ha hecho parte de su trabajo. La semana pasada, la última semana de campaña, pudimos comprobar que no lo ha hecho entero, porque su candidato era incapaz de denominar a ETA como una banda terrorista. Bildu solo ha hecho una parte del trabajo, pero no lo ha hecho entero, dice Pepa Bueno. Así que ahora el PSOE hará su parte del trabajo y le dará el gobierno vasco a la derecha. Claro que sí. Más claro, agua. Y hoy, como decía, la progresía mediática da absolutamente por hecho que ese será el pacto que se produzca, el pacto del PSE con la derecha del PNV. Y es gracioso porque en su manera de redactar sus titulares e informaciones, la progresía mediática viene a decir que ese pacto se va a reeditar por dos motivos. Uno, porque el PNV ha sido la fuerza más votada, lo que le daría la legitimidad para poner al Lehendakari con los votos del PSE. Y dos, porque el PSE ha subido 2 escaños, lo decía Pepa Bueno, lo cual sería un espaldarazo del electorado a su pacto con la derecha vasca. Lo cierto es que los dos motivos son falsos. El PSE habría dado el gobierno al PNV, aunque Bildu hubiera tenido más votos que el PNV, hubiera sido la fuerza más votada, se lo habría dado igual, o con más motivo todavía, mejor dicho, y también lo habría hecho aunque el propio PSE hubiera perdido algún escaño. Eso es así, pero hoy hay lo que parece un esfuerzo por parte de la progresía mediática por introducir esos dos argumentos mencionados tras los 10 días previos machacando con ETA, para terminar de instalar como lógico y como fuera de toda duda su pacto con la derecha vasca. Fijaos, os traigo titulares y piezas. Público. Un PNV empatado con EH Bildu conservará el gobierno vasco gracias al pacto con el PSE. Público habla del ascenso de Bildu y la bajada del PNV, pero afirma: los números, en cualquier caso, habilitan un nuevo gobierno de coalición entre el PNV y los socialistas, con lo que tanto el Jeltzale y Manuel Pradales como el socialista Eneko Andueza han logrado sus objetivos. El primero se podrá coronar Lehendakari, el segundo ha conseguido mantener en su posesión la llave de gobierno y podrá reeditar la coalición del PSE con el PNV. 20 minutos. El PNV logra retener el gobierno vasco en alianza con el PSOE, pero EH Bildu empata en escaños con un resultado histórico. Ya veis que no hay ninguna duda de cuál va a ser el gobierno que se va a formar, ¿no? El periódico, en portada: el PNV se asegura el gobierno con el PSE, pese a empatar con Bildu. Que no se lo aseguró ayer, ya lo tenía asegurado desde antes de conocerse los resultados y en especial desde que la SER empezó a hablar de ETA. Pero está claro lo que va a suceder ahora en cualquier caso. Sí, ¿verdad? La Sexta: Imanol Pradales será el nuevo Lehendakari. El PNV podrá reeditar el gobierno con los socialistas en Euskadi, pese al histórico resultado de EH Bildu. El candidato Imanol Pradales será el nuevo Lehendakari tras ganar las elecciones en el País Vasco, si bien ha empatado en escaños con la izquierda abertzale, que ha logrado el mejor resultado en la historia del partido. Bueno, aquí La Sexta ya enuncia, como veis, ese marco que os comentaba. Dice: Imanol Pradales será el nuevo Lehendakari tras ganar las elecciones en Euskadi, como si la causa de que el PSE le vaya a dar el gobierno fuera que ha quedado primero, cosa que es falsa. Y el mismo marco enunciado con más claridad por El Economista y El País. El Economista, en portada: el PNV volverá a gobernar con el apoyo del PSE. Los jeltzales empatan con Bildu en escaños, pero ganan en votos y podrán formar gobierno con los 12 diputados, 2 más que en 2020, de los socialistas. Repito, ganan en votos y podrán formar gobierno con los 12 diputados del PSE. Bueno, ahí está el truqui. Y El País: Bildu logra un empate histórico con el PNV. Los PNVistas ganan en votos y podrán reeditar la coalición con los socialistas. Los PNVistas ganan en votos y podrán reeditar la coalición con los socialistas. De nuevo, lo mismo. El País situando la victoria en votos del PNV como la causa de que el PSE les vaya a dar el gobierno. ¿Ya? Ya. Y el que mejor lo explica: el diario.es, pieza firmada por el propio Ignacio Escolar. ¿Nada cambia en Euskadi?, se pregunta. El PNV mantiene el gobierno, pero pierde la hegemonía. Y dice el director del diario.es: las alarmas deberían estar encendidas en el PNV. Nunca ha estado tan cerca el fin de su histórico dominio. Ya no dependen de ellos mismos. Habrá un Lehendakari del PNV hasta que el PSOE decida lo contrario. Ese momento, más tarde o más temprano, llegará, dice Nacho Escolar. Habrá un Lehendakari del PNV hasta que el PSOE decida lo contrario, dice Nacho Escolar. Y el PSOE no ha decidido lo contrario, ¿verdad? Va a ser que no. Tras unas elecciones, dice Nacho Escolar, siempre hay que mirar 3 datos: quién gobierna, quién decide y quién será la oposición. Y las respuestas a estas 3 preguntas no han cambiado tras esta noche electoral. El PNV mantendrá el gobierno de Euskadi y su candidato Imanol Pradales será el nuevo Lehendakari. Será así porque lo permite el partido bisagra, el que decide, que vuelve a ser el Partido Socialista de Euskadi.
Los socialistas siguen siendo imprescindibles para cualquier mayoría de gobierno y el PNV no necesitará de ningún otro socio parlamentario. Y la oposición, de nuevo, volverá a ser EH Bildu. Los 3 parámetros esenciales siguen igual que en la legislatura anterior, concluye Nacho Escolar, así que eso, si alguien tenía alguna duda de lo que iba a hacer el PSOE ahora, pues que escuche lo que dicen hoy sus líderes mediáticos. Otra pieza de eldiario.es. El PNV sobrevive la gran subida de EH Bildu, gana en votos en Euskadi y retiene la mayoría absoluta con el PSE. De nuevo la victoria en votos del PNV como falsa causa del apoyo del PSE y continúa el diario. Que la coalición liderada por Pello Chandiano haya subido 100.000 votos y empatado con los nacionalistas a 27 escaños se compensa sobradamente con la diferencia de más de 30.000 papeletas y también la garantía de que la actual coalición con el PSE, que mejorar sus resultados, retendría la mayoría absoluta para facilitar la gobernabilidad 4 años más. Después de las europeas, Pradales logrará ser el 6º Lehendakari de la democracia. Coalición con la derecha para facilitar la gobernabilidad. Hombre, si solo fuera por la gobernabilidad, valdría también el pacto con Bildu, ¿no? Eso también garantizaría una mayoría sólida. Nada. Gobernabilidad, como todos y todas sabemos, significa que gobierne la derecha. ¿Y qué me decís también de ese complemento circunstancial de tiempo tan pertinente y tan elocuente que introduce la pieza del diario.es? Os lo recuerdo. Después de las europeas, el candidato del PNV podrá ser el 6º Lehendakari de la democracia. Después de las europeas, claro, el PSOE todavía necesita poder decir somos la izquierda en campaña. Claro. Y ojo a un párrafo más muy elocuente también respecto a todo esto que estamos comentando en la sección de hoy, en esta misma pieza de eldiario.es. Dice lo siguiente: un matiz muy relevante. Los resultados de este domingo no son definitivos. La experiencia ha demostrado la importancia del segundo escrutinio, que implica la subsanación de posibles errores y el recuento del voto extranjero. En 2016 y 2020, esa segunda vuelta cambió un escaño y EH Bildu interpreta que puede aún obtener el asiento número 28 en el Parlamento Vasco el próximo viernes. Le separan 484 votos del PSE en Guipúzcoa, aunque ello no alteraría la mayoría del bipartito. Si Bildu le arrebata un escaño al PNV y queda así el primero en número de asientos, ello no alteraría la mayoría del bipartito. Pues ahí está la verdad, queridos amigos. Por más que hoy la progresía venga a decir otra cosa, el PSOE no le va a dar el gobierno a la derecha porque el PNV haya sido primera fuerza, aunque eso hubiera sido diferente, ello no alteraría la mayoría PNV, la mayoría PNV-PSOE, y el pacto sería exactamente el mismo. Y si alguien lo dudaba, ya se han encargado los camaradas de la progresía mediática de sacarle de dudas pasándose 10 días hablando de ETA. Así, queridos amigos, es como se hace política y se prepara el terreno desde los medios de comunicación para, aunque la ciudadanía de Euskadi haya elegido una mayoría progresista, pueda seguir gobernando la derecha. Gracias, Manu. Es momento de reflexión. Estos días son momentos de reflexión y son momentos de decisiones muy duras. Son momentos que van a marcar un antes y un después de la historia nacional. Y nosotros, como ecuatorianos, tenemos el deber cívico y también el deber moral de tomar la decisión correcta. Adelante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Ecuador también votó este domingo en una consulta popular que convocó el presidente Daniel Noboa con varios objetivos. Primero, para sacar adelante una serie de reformas relacionadas con la seguridad, aplicar el ya famoso método Bukele con respaldo popular. Segundo, para beneficiar a las élites económicas del país y las transnacionales. Y tercero, para medir el apoyo frente a las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2025. Después de allanar la Embajada de México, secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba asilado allí, y granjearse el rechazo unánime de casi todo el mundo, la consulta de este domingo sirvió como una suerte de termómetro. Bueno, ahora cuéntanos qué resultados ha sacado y qué significan esos resultados, para que se entienda aquí. Fueron en total 11 preguntas a las que los ecuatorianos tenían que responder con un sí o con un no. Noboa tenía previsto pronunciarse al término de la consulta ayer mismo, pero finalmente lo pospuso hasta el día de hoy y solo se limitó a felicitarse en la red social X. Primero publicó una foto con la nueva ministra del Interior, Mónica Palencia, pidiendo perdón por adelantarse al triunfo. Luego otra foto del equipo ganador. Sí, luego dijo en esa misma red social que han defendido al país. Bueno, pues toda una gama de mensajes triunfales. Ganó Noboa entonces, ¿no? A pesar de violar los convenios internacionales, el derecho internacional humanitario hace tan solo 2 semanas y no mejorar sustancialmente la dramática situación en el país, ganó.
Ganó con un saborcito a derrota, me explico. Él sí ganó en 9 de las 11 preguntas, las referentes a los temas de seguridad, que son los que más preocupan al país, evidentemente. La militarización de la seguridad recibe ahora luz verde. Se aprobó modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan operar junto con la policía sin necesidad de decretar un estado de excepción. Convertir la militarización de las calles en norma, vamos. Vamos, que más que de levantar el estado de excepción que ya rige desde hace meses en el país, se trata de normalizarlo, hacer ese declarado conflicto armado interno como permanente. También se aprobó la extradición de ecuatorianos que cometan crímenes en el extranjero, se refugien en Ecuador y estén requeridos por la justicia de otros países. Y aquí, digamos que el triunfo empieza a perder su sabor porque la clave eran 2 preguntas que el equipo ganador de Noboa coló en medio de los asuntos de seguridad y que no colaron. 2 preguntas de corte neoliberal en las que ganó el no, le frustran al presidente sus planes para avanzar aún más en la precarización laboral y en el favoritismo a empresas extranjeras, a las de sus amigos y su propia familia. Una de las 2 preguntas planteaba mayor flexibilidad laboral. Toda una red flag. Cuando te dicen flexibilidad laboral, agarra bien la billetera. Básicamente se planteó legalizar el trabajo por horas. No haría falta un contrato a plazo fijo en condiciones, con vacaciones o indemnizaciones pagadas. Te contrato a 4 horas pagadas a $2 por hora y a la calle. Una puerta a la explotación laboral que auguraba grandes beneficios para las empresas de los amigos de Noboa y de su propia familia, insisto. Bueno, pues un atrevimiento a la altura de Javier Milei, podríamos decir, que buscó eliminar los derechos laborales en nombre de la libertad, pero que no triunfó por culpa de, o gracias a, más bien, la oposición, que no la ven. Los ecuatorianos, además, ya pudieron saborear esa libertad y flexibilidad laboral entre los años 2000 y 2007 y no se trató de ningún boom de la inserción laboral, precisamente todo lo contrario. A partir de 2008 se prohibió constitucionalmente el contrato por horas al considerarlo una forma de precarización laboral y se establecieron contratos a plazo fijo que, según Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, no daban estabilidad laboral. Claro, mucha más estabilidad poder contratar a alguien por 18 horas, pagarle según lo trabajado y desentenderte. Mucho más estable para banqueros como Lasso o hijos de empresarios millonarios como el propio Noboa. Pues nada, el pueblo ecuatoriano le dijo ayer pues que va a ser que no, lo de esa estabilidad laboral tan estupenda. A saber por qué habrán dicho eso. Por qué. ¿No os apetece a vosotros cobrar así por horas? Otra pregunta clave que colaron en medio de asuntos de seguridad ciudadana y que tampoco pasó se refería a los arbitrajes internacionales para inversionistas. Se planteó la posibilidad de que Ecuador acepte arbitrajes internacionales realizados en cualquier jurisdicción. Desde el referéndum constitucional de 2008 solo se reconocen los arbitrajes realizados en América Latina. ¿Qué significaría para el país volver al arbitraje internacional? Según el equipo ganador de Noboa, significaría una lluvia de inversiones extranjeras, otro discurso al que ya nos hemos habituado en la región cuando gobierna la derecha. Segunda red flag es lo que va de esta sección. Cuando te hablan de una catarata de inversiones, revisa el tema de la soberanía. Exacto. Decirle sí al retorno a los arbitrajes internacionales habría significado ceder la soberanía ecuatoriana a la hora de resolver controversias con corporaciones transnacionales a una entidad del Banco Mundial con sede en Washington. Saldrían beneficiadas empresas como Chevron, por ejemplo, a la que el Estado de Ecuador debería pagarle dinero en caso de que lo demandase, porque esa es otra. Ecuador no podría demandar a ninguna corporación, solo funciona en una dirección, del inversionista hacia el Estado, muy cómodo para los colonialistas. Y el historial que tiene este país con transnacionales y laudos internacionales es penoso. La empresa Chevron Texaco estuvo operando en la Amazonía ecuatoriana durante 30 años, extrajo millones de barriles de petróleo sin cumplir la parte del contrato de explotación que se refería a la preservación de la naturaleza, a pesar de que tenía patentados diferentes métodos de preservación que sí aplicaba en Estados Unidos. Bueno, provocó un desastre ambiental que nunca remedió y que causó daños irreparables a los habitantes de una zona de la Amazonía ecuatoriana que tiene un tamaño similar al territorio de El Salvador. La comunidad indígena de la zona, unas 30.000 personas, demandaron a la transnacional y ganaron el juicio en Ecuador. El caso
caso se popularizó con el nombre del juicio del lago Agrio. Chevron fue condenada a pagar 9.500 millones por daños ambientales. Pero, ¿qué hizo? Pues Chevron nunca abonó ninguna indemnización, pero sí acudió a un tribunal internacional, claro. Y en 2018 el Tribunal Arbitral de La Haya emitió un fallo a favor de la petrolera. La pregunta de Noboa en la consulta, por lo tanto, abría el camino a pagar más indemnizaciones multimillonarias a empresas transnacionales para calmar a los mercados y a los inversionistas. Claro que sí, aumentando por el camino la deuda externa y agravando aún más la crisis económica. Sin embargo, algunos señalaron que no se ideó únicamente para que se beneficiaran empresas como Chevron. Recordemos que el presidente es heredero de un emporio empresarial, la exportadora bananera Noboa. Ese conglomerado de empresas no están registradas en Ecuador, sino que están disfrazadas de inversión extranjera y tendrían posibilidades de beneficiarse de esos arbitrajes internacionales. Así que el hecho de que el pueblo ecuatoriano haya frenado esta arremetida es clave. El referéndum se convocó para dar luz verde a estas dos cuestiones escondidas en medio de los temas que más preocupan al pueblo. Y no salió ninguna de las dos. Salió adelante la militarización, que de facto ya se había producido y que podía haberse tratado en la Asamblea Legislativa sin necesidad de convocar ninguna consulta popular. Una consulta popular convocada a mayor gloria de Noboa, aunque al final le ha salido irregular, que, recordemos también, le costó al país 60 millones de dólares en un momento de profunda crisis económica y energética que lleva al propio gobierno ecuatoriano a ordenar apagones generales en todo el país y a suspender jornadas laborales porque no hay plata, como diría Milei. Efectivamente, así que este triunfo por el que se felicita en redes sociales realmente es un regalito envenenado. Noboa presentó la consulta popular como la varita mágica para resolver los problemas de seguridad que atormentan al que se ha convertido en el país más violento de América Latina, como si para solucionar los problemas de la violencia solo faltase un sí o un no de los votantes. Pues ahora tiene el sí y solo le falta resolver las tasas de homicidios más altas de la región, el empoderamiento del narco, su penetración en las estructuras del Estado. Ya tiene el visto bueno de la población, falta que las reformas sean aprobadas por el legislativo y nada, quedará la parte fácil, poner fin a los problemas. Suponemos que a base de más disparos y más violencia. A ver qué tal le va. Le deseamos mucha suerte pese a todo. Gracias, compañera. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y nosotros al final, nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. Y al tener una visión humanista es la atención a las causas, que al final es la solución de largo plazo. Por hoy nos acompaña Jonathan Martínez. Jonathan, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Es que ricasco. Una pregunta que yo creo que se hace alguna gente. Para que alguna vez no gobierne el PNV en Euskadi, ¿será imprescindible que la izquierda abertzale tenga mayoría absoluta? En primer lugar, creo que las mayorías absolutas son un terreno casi imposible en un Parlamento que históricamente ha estado fragmentado, que representa diversas sensibilidades de la sociedad vasca y que, en definitiva, refleja una pluralidad. Con respecto a la derecha y a la izquierda, creo que conviene recordar que aquí operan no solamente ese eje, el eje izquierda-derecha tradicional parlamentario, sino también el eje nacional. Y luego creo que también hay una dificultad a la hora de caracterizar o encasillar al PNV dentro de ese eje, ¿no? A veces se caen los extremos. Cuando el Partido Nacionalista Vasco se atiene a negociar políticas con bloques de progreso en el Estado, se habla con cierta envidia de que Euskadi tiene una derecha sensata, muy diferente al Partido Popular, y otras veces, al contrario, se trata de reflejar al Partido Nacionalista Vasco como una derecha neoliberal equiparable al Partido Popular. Yo creo que en esa dificultad de catalogar a un partido que ha sido, sobre todo, un partido atrapatodo y que llega a capas muy diversas de la sociedad, hace que el análisis de izquierda-derecha
derecha no valga del todo para analizar qué es lo que ha ocurrido históricamente y qué es lo que va a ocurrir o puede ocurrir en el futuro, ¿no? Estamos hablando de un partido que procede de la democracia cristiana y del humanismo, pero que también en situaciones de emergencia ha llegado a gobernar con comunistas y poscomunistas. De modo que lo importante creo que no es tanto pensar en ese eje de izquierda y derecha, sino pensar en cómo se puede abrir el abanico, cómo pueden entrar cierto aire fresco en ese gobierno vasco que hasta ahora ha estado en manos prácticamente de las mismas élites, ¿no? Ganar con comunistas y entregar algunos a la CIA, cuando la época de Aguirre, las dos cosas. Zugasti. Hola Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería preguntarte por tu opinión sobre el resultado de la izquierda confederal, no ese 3,3 y ese 2,3 que se han obtenido. ¿Cómo lo ves? Creo que hay cierto consenso entre el periodismo y los analistas de incomprensión a la hora de entender por qué había dos marcas o por qué se llegaba a concurrir con dos marcas y por qué no había una capacidad de solventar las diferencias, que en algunas ocasiones se entendían más como diferencias personales que políticas. Yo entiendo que a veces dentro de la propia militancia lo que parecen diferencias insalvables después desde lejos es muy difícil justificarlas y eso ha, creo, causado dos tendencias. Una, que probablemente haya algún votante desencantado ante la división en la izquierda confederal y también que esa fragmentación del voto haya hecho que muchos de esos votos hayan quedado huérfanos, es decir, sin reflejo parlamentario. Y una situación, por ejemplo, bastante anómala, y es que Podemos haya tenido mejores resultados que Vox y, sin embargo, por la división y el reparto de parlamentarios, pues Vox entra a la Cámara gracias a su presencia en el territorio de Araba y, sin embargo, Podemos no lo hace. De manera que, bueno, creo que es un momento a partir de ahora de reflexión para todo el mundo, cómo puede restañarse las heridas y cómo puede reconstruirse eso que históricamente se llamaba el quinto espacio y que creo que siempre ha tenido un respaldo quizá no mayoritario, pero sí digno en el Parlamento vasco, ¿no? Que tiene que ver con la defensa del derecho a autodeterminación y que tiene que ver también con la defensa de políticas de izquierdas. Hay siempre sitio para esas islas y creo que en el futuro volverán a asistir de una manera o de otra. Manu. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. Hemos visto 7, 8, 10 días de medios de comunicación hablando de ETA en toda la recta final de la campaña. Aquí lo analizábamos ahora en el programa como una preparación del terreno por parte de la progresía mediática para hacer lo que van a hacer ahora, que es darle el gobierno al PNV. Te quería preguntar, ¿cómo valoras que siga tan naturalizado y que a nadie le sorprenda que el Partido Socialista de Euskadi vaya a elegir a la derecha y no a la izquierda para gobernar? Aunque es verdad lo que decías, ¿no?, de que el eje izquierda-derecha no lo explica todo. Pero ¿cómo valoras ese hecho, lo naturalizado que está? ¿Y qué importancia crees que ha tenido para reforzar ese marco pues que la SER metiera a ETA en campaña? Hay varios factores. A mí me gustaría reseñar que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho quizá su campaña más neoliberal en clave discursiva de su historia reciente. Ha puesto el acento en la presión fiscal, en un ayusismo fiscal, diría yo. Ha apelado al discurso securitario, ha tratado de confrontar y polarizar con Euskal Herria Bildu, tratando de arañar votantes al Partido Popular y tratando de mantener prietas las filas. Y creo que esa política que ha llegado precisamente a campaña, por ejemplo, con un recurso frente a la ley de vivienda estatal, hacía que el Partido Socialista tuviera que justificar su continuidad en el gobierno vasco, a pesar de que sus discrepancias han sido evidentes y lo han sido en campaña en materia precisamente de vivienda, pero también con respecto a Osakidetza. Es decir, ha habido momentos en los que el Partido Socialista parecía un partido de la oposición en un partido que estuviera gobernando precisamente con esa agenda que en algunos aspectos tiene que ver con recortes y tiene que ver con privatizaciones, ¿no? Ahí, cuando aparecen las encuestas, en las últimas encuestas del domingo pasado, en las que no solamente Euskal Herria Bildu aparece como fuerza pujante y probablemente vencedora o empatada en escaños con el Partido Nacionalista Vasco, sino que parece que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista no van a llegar a conseguir ese número mágico de los 38 escaños, pues acude el Grupo Prisa en auxilio de Eneko Andueza a meter a ETA forzadamente en campaña. Y digo que acuden en auxilio porque el Partido Socialista de Euskadi ya lo había intentado en numerosas ocasiones, en pre-campaña y en campaña, apelando al discurso ético, es decir, tratando de buscar una coartada para no llegar a ninguna clase de acuerdos con Euskal Herria Bildu. ¿Qué ocurre? Pues
que probablemente el electorado vasco está bastante harto de que se utilice a ETA de una forma espuria, que se utilicen a las víctimas también de una forma electoralista, y creo que de ninguna manera puede hablar el Partido Socialista de una gran victoria. Los dos últimos escaños, esos dos que ha conseguido crecer y salvar al Partido Nacionalista Vasco, son los dos escaños, los dos últimos que quedan en juego en la provincia o en el territorio de Guipúzcoa, en el territorio de Araba, si no me equivoco. Y hay que decir también que el Partido Socialista ya no es ni siquiera la segunda ni la primera fuerza en espacios que han sido siempre su feudo, como la margen izquierda o como Eibar, por poner un ejemplo. Creo que el Partido Socialista ha crecido algo, pero ese éxito es bastante relativo mirado con lupa en los números, ¿no? Ina. Buenas tardes, Jonathan. Voy a aprovechar para sacarte del País Vasco. Acabamos de hablar de Ecuador, donde este domingo también se votó en una consulta y, bueno, la mayoría de la población aprobó las distintas cuestiones referentes a la seguridad, que básicamente se reducen a mayor militarización, políticas punitivistas. ¿Cómo evalúas este tipo de políticas de mano dura, el denominado método Bukele, para afrontar graves crisis de seguridad? Pues creo que voy a regresar también al País Vasco, porque creo que en muchas ocasiones, en muchos lugares del planeta, estamos viendo la misma tendencia a posturas autoritaristas, que tiene que ver precisamente con reforzar la respuesta militar y policial, y que tiene que ver con criminalizar a las disidencias, a los movimientos sociales y a las formaciones de izquierdas. Y quiero regresar al País Vasco porque el debate de la Ertzaintza ha sido uno de los debates candentes, que creo que además es equiparable con los debates que se han producido en otros lugares de Europa y América Latina, ¿no? Cómo determinados sectores radicalizados hacia la derecha y la extrema derecha dentro de los cuerpos policiales tratan de ejercer como lobby político frente a los movimientos sociales, frente a las huelgas y los movimientos sindicales, cómo las derechas y los partidos conservadores responden a ese movimiento autoritario dando manga ancha o reforzando a través de las leyes la capacidad que tienen las fuerzas militares y policiales de actuar, incluso a través de la impunidad judicial, como hemos visto también en los últimos meses. Y creo que en ese debate donde sale siempre perdiendo es la democracia, es la clase trabajadora, son las formaciones de izquierdas, si entran en el juego del discurso autoritario de la derecha. Por eso creo que es tan importante en Ecuador, en Euskal Herria, en el Estado español o en cualquier lugar de Europa, no entrar a los vocabularios que nos imponen los grandes medios del establishment, no entrar a las lógicas autoritarias y autoritaristas y al buquelismo que no solamente existe en América Latina, sino que existe en todo el planeta, y no entrar en esa lógica de la violencia latente de las fuerzas de orden público, de las fuerzas militares, ¿no? Porque eso lo que conlleva es un recorte siempre de derechos y un recorte y una merma de la democracia. Jonathan Martínez, muchísimas gracias por atender a la base. Muchas gracias, eskerrik asko. Y nos vamos con Kortatu, Jaun Goikoa eta Legez Zaharra. Hasta mañana.